Muy, pero que muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Para mí, como siempre, es un placer, es una bendición el poder verlos este día, martes 2 de enero de este nuevo año 2024. Qué bueno es el Señor que nos permite vivir un año más, despertar un día más y tener la trascendencia, ¿verdad?, de poder pasar de un año a otro. Espero que este año, mis amados hermanos y amigos, sea de grandes bendiciones, de grandes aprendizajes, de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes, conforme a la voluntad, a la gracia y a la directriz perfecta, inequívoca de la palabra de Dios. Que este 2024 sea de grandes bendiciones, como el Señor nos dio una promesa para fuego nuevo en Isaías 43, 18 y 19, y quiero compartirlas el día de hoy con usted. No se va a tratar de esto el devocional, pero quiero compartirle esta palabra porque creo que va muy ad hoc al momento que estamos pasando de esta transición de año de 2023 al 2024, y dice la palabra de Dios en Isaías 43, 18 y 19: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No se están dando cuenta? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mis amados hermanos, con esto el Señor nos invita a olvidar el pasado, a dejar atrás las cosas antiguas, las cosas que pasaron, las cosas que ya no tienen forma de arreglarse o de estar pensando en ellas, estarnos martirizando con esas cosas que en otro tiempo pasaron, que en otro tiempo sucedieron. Mas ahora dice el Señor que está haciendo cosa nueva. Y todos los días, mi amado hermano, el Señor hace cosas nuevas. El domingo en la iglesia el Señor me daba la oportunidad de predicarle a la iglesia, y les comentaba una estadística, mi amado hermano, que el ser humano aproximadamente respira 23,000 veces por día. Es decir, cada día, cada 24 horas, usted y yo respiramos en promedio 23,000 veces. Imagínese, mi hermano, un regalo de parte del Señor cada día. 23,000 regalos le da el Señor a usted cada día. Cada día que usted respira, 23,000 veces el Señor le está regalando esa oportunidad de respirar, esa oportunidad de vivir, esa oportunidad de ser mejor, de cambiar lo que tenga que cambiar y dejar atrás el pasado, las cosas antiguas, las cosas que ya no sirven, que no tienen significado en su vida, que no tienen un propósito en usted. Entonces, mi amado hermano, yo le invito en esta mañana a que reflexione en esta palabra, Isaías 43, 18 y 19. Y para mí es un gozo, es un placer nuevamente poder estar con ustedes en este nuevo devocional, la segunda parte de No basta con creer. La semana pasada estuvimos viendo, mis amados hermanos, que no solamente por creer en Dios, nadie se va a salvar solamente por creer que Dios existe. Nadie se va a salvar, mi amado hermano, por el simple hecho de creer que Dios existe. Vimos, mis amados hermanos, y estuvimos entendiendo que cada una de las situaciones que pasan en nuestras vidas nos tienen que ayudar, nos tienen que dirigir, mis amados hermanos, a entender el propósito de Dios en nuestras vidas y creer en un Dios y en los hechos que acontecieron a través de esos hechos históricos, para entonces así poder creer en ese Dios al cual vamos a creer, y en el cual Dios nos va a salvar. Veíamos, mi amado hermano, que dice en Santiago 2:19: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien.
también los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? También los demonios, mi amado hermano, también el diablo cree en Dios y tiembla y sabe que hay un Dios. Pero no basta solamente con creer, no basta solamente con decir que amamos a Dios, no basta, mi amado hermano, con decir yo creo en Dios. Hay mucha gente que dice yo creo en Dios, pero no va a ser salva. Fíjense, terminamos la semana pasada diciendo esto, ¿verdad? ¿Cuál sería, mi amado hermano, la respuesta de la gente si usted sale a la calle y pregunta si creen en Dios? Y el 86% de los mexicanos, ¿verdad?, dicen creer en Dios, o dicen creer en Dios. ¿Pero en cuál Dios? El Dios de la Biblia, el Dios de sus antepasados, el Dios que les inculcaron de niños, de pequeños, sus abuelos. ¿En qué Dios están creyendo? Ahora, el apóstol Pablo, mi amado hermano, nos muestra la parte crucial que juega la predicación del evangelio en este proceso de restauración, en este proceso de salvación. Para que un pecador pudiera invocar a Jesucristo y el nombre de Jesucristo y pudiera ser salvo, mi amado hermano, es importante que conozca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que sepa quién es el Señor y lo que hizo para salvar a los pecadores. Y que está invocando, aparte de conocer a nuestro Creador, a Jesucristo que murió por nosotros, y de creer en los hechos relevantes, históricos que hizo para salvar a los pecadores, también crea en los hechos de salvación. Es decir, que Jesucristo nació como hombre, Dios hecho hombre, ¿sí? Nació, encarnó aquí en la tierra como hombre, creció, murió, pero resucitó al tercer día. Un pecador necesita conocer estos hechos, pero más allá de conocerlos, ¿sí?, creerlos. Creer confiadamente, mi amado hermano, inequívocamente creer en estos hechos para entonces así ser salvo. Creer, conocer en los hechos del evangelio. ¿Y cómo invocarán? Y aquí Pablo nos hace la primera pregunta aquí en Romanos 10:14. Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo pues invocarán aquellos pecadores, aquellos que no conocen de Jesucristo? ¿Cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Cómo es posible que alguien pueda invocar el nombre de alguien, de un Dios, de una persona que no ha creído en Él, que no ha confiado en Él? No se puede invocar el nombre de alguien sin creer en Él. Es prácticamente imposible, es ilógico, es incongruente. Tenemos que conocer, mi amado hermano, a la persona a la cual vamos a estar invocando. Tenemos que conocer el número de la patrulla, tenemos que conocer el número de emergencias para poder hablar, para poder pedir auxilio, para poder pedir una ayuda. Sí, tenemos que conocerlo para después invocar su nombre, para después llamarlo a Él. ¿Sí? Imagínese, usted está en un río, nadando en un río. Y de un lado usted ve a una niña de 6 años con sus flotis en sus bracitos, su llantita alrededor de su cintura. Una niña pequeñita, apenas de 6 años, que evidentemente, por lo que le acabo de comentar, apenas está aprendiendo a nadar. ¿Sí? Y del otro lado del río usted ve a un salvavidas experimentado, cuerpo atlético, con todo su indumentaria, su traje de baño, su flotador que traen aquí en la mano como naranja, no sé de qué tipo sea, como un, perdóneme si no le estoy explicando bien, como un balón de fútbol americano alargado, así como ovalado, ¿sí? Y perfectamente atlético y muy bien experimentado para poderle salvar de que se está ahogando. Y aparte de eso, es su íntimo amigo.
Es un amigo conocido desde hace muchísimos años. Usted lo conoce, lo ha visto, ¿sí? Ha tenido relación con él. Y aparte es un salvavidas profesional y es su amigo íntimo. ¿A quién usted llamaría para que lo salvara? ¿A la niña de 6 años que apenas está comenzando a aprender a nadar? ¿O al salvavidas profesional que aparte es su amigo íntimo? ¿A quién llamaría usted? ¿A quién llamaría usted? ¿A quién pediría socorro? Antes de invocar, mi amado hermano, en nombre de Jesús y pedirle que te salve, debemos de creer en Dios. Debes de creer en Él. Debes de creer que Él es el Dios que se hizo hombre, que obedeció la ley perfectamente, la ley de Moisés, desde el pesebre, mi amado hermano, hasta la tumba. Debes de conocer que ese Dios al cual tú vas a clamar, al Dios que vas a pedir que te rescate, que salve tus pecados, que haga un milagro en tu vida, en tu matrimonio, con tus seres queridos, en tu familia, o simplemente que te rescate del lodo cenagoso y saque tus pies de la red, como dice la palabra. Debes de conocer que ese hombre, que ese Dios se hizo hombre, y que fue obediente hasta la muerte, dice su palabra, y hasta la muerte de cruz. Y que siendo inocente se dejó morir por ti y por mí. Y que al tercer día, mi amado hermano, fue resucitado. Se resucitó, mi amado hermano, él mismo fue levantado victorioso. Y así poder pagar, y así pudiéramos ser justificados por nuestros pecados. Y solo entonces, mi amado hermano, conociendo todos y cada uno de estos hechos, y no solamente conociéndolos, sino creyendo en ellos, entonces ahora sí, sabiendo que Él te puede justificar, sabiendo que Él te puede perdonar, entonces sí clamarle que te salve, que te ayude, que te perdone, que te redima. Entonces así, mi amado hermano, podremos clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, si no conocemos estos hechos del Evangelio o no creemos en la veracidad histórica, mi amado hermano, de estos hechos que acabo de comentarle, ¿cómo voy a pedirle a Jesús que me libre de la esclavitud, del pecado, de la condenación? ¿Cómo voy a decirle, Señor, sálvame de la condenación eterna? ¿Y cómo voy a saber que el Señor me va a dar como regalo la vida eterna en Cristo Jesús? Y me va a librar de mis pecados y me va a redimir de mis culpas y de mis atrocidades, si no conocemos cada uno de estos hechos históricos. Porque muchos saben y creen que Dios es amor, y sí lo es. Pero también tienen que saber todos estos hechos y acontecimientos históricos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se lo voy a pedir? ¿Cómo le puedo clamar o invocar el nombre de alguien a quien no conozco? De que no sé su historia, de que no sé qué hizo o cuál fue el motivo para que muriera por nosotros en la cruz. ¿Cómo lo voy a invocar? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a creer? Como decía el apóstol Pablo en Romanos 10:14, vuelvo y repito, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Esa es la primera pregunta, mi amado hermano, que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Roma. ¿Cómo van a invocar o cómo van a creer en alguien en quien no han creído? Mis amados hermanos, ¿usted cree que sea adecuado que la gente, mi amado hermano, que sea efectivo, que la gente, mi amado hermano, que sale a las calles solamente a decir Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, y pasa alguien más y Cristo te ama, y Cristo te ama, y Cristo te ama? ¿Usted cree que sea, mi amado hermano, efectivo? Yo no lo creo. Y no porque Cristo no los ame, y nos ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dijo al mundo, es decir, a todos, a toda la creación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ¿cómo van a creer en aquel en que no conocen?
¿Cómo vas a creer en alguien que no conoces? ¿Cómo vas a creer en alguien que no te han presentado? ¿Cómo vas a creer en alguien que no conoce sus hechos, su historia, su relevancia, en los acontecimientos históricos que ha hecho? No solamente, mi amado hermano, es creer, es conocer la historia relevante de Dios. Nadie, mi amado hermano, se va a salvar por creer que Dios existe o por creer que Dios es amor. Nadie. Volvemos nuevamente a Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno y haces bien. También los demonios creen y tiemblan. No solamente por creer vas a ser salvo. El diablo cree en Dios. Los demonios creen en Dios. Y no van a ser salvos. Porque ya hay una condenación eterna de parte de Dios para sus vidas. También los demonios creen y tiemblan, mis amados hermanos. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Necesitamos saber y creer la obra redentora que Dios hizo por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano, para poder resolver el problema de nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Le repito esto, necesitamos saber y creer la obra redentora que Dios hizo por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo para resolver el problema de nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Y no es que, mi amado hermano, tenga que usted ser teólogo o un erudito de la palabra de Dios o un exégeta de la Biblia para salvarse. No. Yo no estoy diciendo eso, ni me vaya a malentender, ni me vaya a malinterpretar, no. Esto simplemente son verdades sencillas, mi amado hermano, lo que yo le estoy diciendo. Es muy difícil entender, es muy difícil creer, mi amado hermano, que Dios se hizo hombre, encarnó en la tierra, nació de una virgen, creció, tuvo un ministerio que duró aproximadamente 3 años y medio, y el cual vivió en la tierra 33, 34 años, ¿sí? Y murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y a través de su muerte y su resurrección, usted y yo ahora tenemos la oportunidad de vivir una vida eterna en Cristo Jesús. Simplificado, mi amado hermano, los hechos históricos por los cuales Jesucristo hizo la obra redentora para usted y para mí. Y a través de estos hechos, usted y yo podemos ser salvos. Solamente de eso le estoy hablando. No hay que ser un erudito, un teólogo, un exégeta, un gran estudioso de la palabra de Dios. No. Simplemente le estoy diciendo que necesita conocer a su Salvador para creer, ¿sí?, que Dios es salvo. Como decía Isaías, pero no han creído a nuestro anuncio, no han creído lo que hemos hablado, lo que hemos predicado. ¿Y cómo creerán si no hay quienes prediquen? Tenemos que predicar el Evangelio, mis amados hermanos. Tenemos que discipular a la gente a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es que se requiere, mi amado hermano, un conocimiento básico. O sea, no es tanta teología, tanta historia, un conocimiento básico, un conocimiento fundamental de los hechos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para creer, para poder invocar el nombre del Señor y así ser salvos. Porque realmente, mi amado hermano, somos pecadores. Dice su palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si somos pecadores y hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿qué tenemos que hacer o qué hay que hacer para poder llegar a obtener esa salvación de parte de Dios? Bueno, pues primeramente conocer, ¿sí? Conocer la obra redentora de Jesucristo, saber qué es lo que hizo, cómo le va a hacer, cómo le podemos hacer para que esa obra pueda manifestarse en nuestras vidas y entonces poder invocar el nombre del Señor y de esa forma ser salvos. Eso requiere un conocimiento básico, fundamental, mi amado hermano, de los hechos del Evangelio, para creer e invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y entonces ser salvos.
Somos pecadores y merecemos el infierno, la condenación delante del tribunal de nuestro Señor, delante del tribunal de Dios merecemos la condenación eterna por nuestros pecados. Pero el Dios, hombre, Jesucristo, pagó por nuestros pecados. Esto no es difícil de entender. Es decir, en otro tiempo éramos pecadores, sí, pero fuimos redimidos por la sangre de Cristo, por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, y a través de ese hecho histórico de Dios, hombre, Jesucristo, usted y yo ahora podemos alcanzar el perdón y la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. No es difícil de entender. No hay que ser un gran teólogo erudito para entender esto. Él pagó por nuestros pecados y ahora tenemos la oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús. Mire, mi amado hermano, todo esto es muy relevante y es algo que me cuesta trabajo explicar. No que me cueste trabajo explicar, pero sí me cuesta trabajo explicarlo en tan poco tiempo. Por eso quise hacer 2 partes de este devocional y yo creo que voy a hacer una tercera. La próxima semana, primeramente Dios, si el Señor nos los permite, la próxima semana yo creo que vamos a estar viendo una tercera y última parte de No basta con creer. ¿Sí? Porque de manera que si la salvación es por gracia, mi amado hermano, por medio de la fe, por medio de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, tenemos entonces que creer. ¿Y cómo vamos a creer en quien no conocemos? ¿Sí me entiende? ¿Cómo vamos a creer en alguien que no hemos conocido? ¿Cómo vamos a invocar a alguien el cual no conocemos? Y aquí subsecuentemente vienen las preguntas 2 y 3 del apóstol Pablo en Romanos 10:14, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Mi amado hermano, Dios hizo algo impresionante por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para redimir, para perdonar nuestros pecados. Dios hizo todo lo que tenía que hacer para obtener la salvación, que nosotros obtuviéramos la salvación como un regalo a todo aquel que en Él crea. Y para poder obtener ese regalo tenemos que creer y tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo Jesús. No hay otra forma de creer, no hay otra forma de entender la obra redentora, los hechos históricos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si no leemos, si no conocemos, si no creemos. Miren, mi amado hermano, con esto lo quiero dejar. Hay muchas personas que hacen campañas evangelísticas, muy grandes campañas evangelísticas de 2,000, 3,000, 4,000 personas que llegan al altar y se arrepienten y aceptan a Cristo en su corazón y tienen gran impacto, ¿sí? En ese momento tienen gran impacto. Pero yo le voy a hacer una pregunta y espero, mi amado hermano, que no me lo tome a mal. Lleva un gran impacto todas esas campañas evangelísticas de 2,000, 3,000 personas que llegan a convertirse o aceptar a Jesucristo en su corazón. Pero si usted regresa 2 o 3 años después de que se realizaron esas campañas, mi amado hermano, ¿cuántas personas, cuántas almas y cuántas de esas personas que recibieron a Jesucristo, digamos 1,000 de esas 2,000 personas que recibieron a Jesucristo, la campaña fue para 3,000 y digamos que 1,000 recibieron a Jesucristo en su corazón en ese momento, y usted regresa 2 o 3 años después, de esas 1,000 personas, ¿usted cuántas cree que sigan en el Señor? Mi amado hermano, esa euforia, esa emoción dura lo mismo que dura un Alka-Seltzer cuando usted lo echa a un vaso con agua. Tiene que haber un procedimiento, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un discipulado para que esas personas conozcan la obra redentora de Jesucristo, para que conozcan los hechos históricos de nuestro Dios Todopoderoso y entonces crean en Él
¿sí? Y puedan clamar el nombre de Dios para poder ser salvos. Jesucristo en la Gran Comisión, mi amado hermano, dijo: id y haced discípulos, bautizándolos. No dijo: id y predicarles y hagan campañas y que reciban a Cristo y ya después se olvidan. No. Id y haced discípulos. Discipularlos, enseñarles, predicarles, orientarles. Eso, mi amado hermano, es lo que trae éxito para que las almas tengan un crecimiento espiritual y puedan invocar el nombre del Señor. Con esto los dejo, mis amados hermanos. Vamos a continuar la próxima semana con la tercera y última parte de No Basta con Creer. Amén. Yo espero que haya sido de bendición para sus vidas y, como siempre, la recomendación: compartan estos videos a todos sus contactos, WhatsApp, Facebook, para que la palabra de Dios sea para todos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo año que está comenzando, Padre, porque sabemos que tu gracia y tu misericordia permanece para siempre. Gracias, mi Dios, nuevamente por tu amor y tu bondad. Gracias, mi Dios, nuevamente por tu gracia y tu misericordia. Gracias, mi Dios, nuevamente porque has sido bueno con nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Te exaltamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Tuya es la gloria, tuya es la honra y la alabanza, Padre. Y yo, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que este año 2024 sea de grande bendición para todos aquellos, Padre Celestial, que invoquen realmente el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Señor, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Nos vemos la próxima semana. 9 de la mañana es la cita. Gracias a todos por estar presentes. Gracias por seguirnos fielmente en estos devocionales. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere. Un abrazo de Año Nuevo y bendiciones de parte del Eterno. Hasta la próxima.